qué bueno es. Yo esta mañana, para cambiar un poco la tónica de lo que hemos venido hablando de cielos abiertos, de cielos cerrados, vengo con un tema un poco relacionado principalmente con el tema de la teología, pero tiene una aplicación práctica en tu vida. El tema yo le he llamado busquemos vivir la nueva vida en Cristo en la unidad del Espíritu. Amén. Para ello vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 4. Eso fue la lectura que hicimos todos hoy al comenzar. Amén, hermanos. Busquemos vivir la nueva vida en Cristo en la unidad del Espíritu. Amén. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero decirte que el miércoles estuvimos tocando un tema muy relacionado con lo que yo voy a hablar hoy. Si ustedes ven ahí en el versículo 2 de Efesios, Pablo habla de un tema, hermanos, que tiene que ver con la unidad de la iglesia, con la unidad de la familia. Qué importante es en estos tiempos hablar precisamente de temas como la unidad. Porque el mundo está en conflicto, los países peleando unos contra otros, derrochando el dinero en guerras, situaciones fuertes que están pasando. Entonces la iglesia necesita unirse, ministrarse, y por eso quiero hablar un poco del tema de la unidad y cómo Pablo nos orienta, nos dirige a hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra. El día miércoles estaba yo enseñando de la unidad y dice, para que todos sean uno, dice Juan, hablando de la unidad de la iglesia, la oración de Cristo. En el capítulo 17 del libro de Juan, el tema del capítulo 17 es la oración de Cristo por la iglesia. Y parte de la oración es el tema de la unidad. Porque es importante, si no nos ponemos de acuerdo, qué difícil es arrastrar la carreta, ¿verdad? Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar unida. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Pablo, cuando escribe la epístola a los Efesios, si bien es cierto el nombre es a los Efesios, él estaba escribiendo por instrucciones del Espíritu Santo a todas las iglesias. Ahora, él quiere enseñarnos que aprendamos a conocernos, a saber quiénes somos en Cristo. Y por eso la nueva vida en Cristo, hermanos, es importante. ¿Cómo me identifico yo delante de Dios? Él me toma como su hijo. ¿Me siento yo como el hijo de Dios? ¿Como su hijo? La identidad es importante. También tú, hermano, tienes una identidad. Esa identidad te ha sido dada por Dios. Me ayudan con el niño allá atrás porque me distrae un poco. Por favor. La identidad te la ha dado Dios. Y tú has sido llamado a una gran misión.
una misión espiritual, hermanos, que es importante. Ahora, es importante que la iglesia también pueda manifestar la sabiduría y la gloria de Dios. Estamos nosotros como iglesia para glorificar a Dios. Eso es importante. Ahora, ¿a qué ha sido llamada la iglesia? A glorificar a Dios. Tú y yo, hermano amado, hemos sido elegidos, hemos sido redimidos, hemos sido predestinados, hemos sido adoptados, somos herederos, somos salvos y hemos sido reconciliados por Dios para glorificar a Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Y para que esa sabiduría de Dios se manifieste en nosotros. Qué importante. Dice Efesios capítulo 3, versículo 21. Yo quiero que estés ahí listo porque ahí quiero declarar bastante palabra hoy, porque el tema así lo amerita. Dice, a Él, dice, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Dios. ¿A quién hemos venido nosotros a glorificar y adorar? A Dios. Ese es el fundamento central de la iglesia. El llamado de Pablo a la iglesia es que la iglesia glorifique a Dios. Y por supuesto glorificamos a Jesús por todas las generaciones, porque la historia de la iglesia, hermanos, es algo fundamental e importante. Sin la iglesia el evangelio no puede persistir o existir. Fue necesaria la iglesia para extenderle el mensaje del evangelio y hemos sido comisionados nosotros con una misión importante. Pero para desarrollar esa misión necesitamos estar unidos en un mismo sentir. Por eso leíamos ahí en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el capítulo 4, una de las porciones que leíamos, dice el versículo 4, un cuerpo, dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este libro de Efesios es un libro tremendo, hermano, no es fácil de entender a veces, pero tiene un contenido poderoso. Los primeros 3 versos, son 6 capítulos los que contiene el libro de Efesios. Los primeros 3 capítulos son doctrina y los otros 3 tienen que ver con el ministerio práctico de la iglesia y cómo nosotros nos tenemos que comportar para vivir en unidad. Y dice allí en el versículo 4:1, dice, yo pues, preso en el Señor, que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la Nueva Traducción Viviente me refuerza esta definición, porque, hermanos amados, nuestro caminar cristiano debe de ser digno. Ser representar a Dios es algo maravilloso. Tú y yo representamos a Cristo. Amén. Dice, por lo tanto, dice esta versión, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna, dice, del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad, dice,
han sido llamados. El llamamiento de Dios a cumplir el propósito en el mundo, el llamamiento a la iglesia es real, hermano. Y por eso yo decía, parte del llamado lo cumplimos cuando servimos en la iglesia. Cuando nos disponemos de gracia recibiste, dad de gracia, dice la palabra. Ya lo dije, nuestro propósito es que Dios sea glorificado por todas las generaciones que hoy vienen. Hoy estamos nosotros. Si Cristo no viene en 2000 años, van a ser otras generaciones que van a estar glorificando a Dios. Nosotros vamos a estar en el cielo, amén, hermano. Ahí, en la presencia del Señor, adorándolo allá. Pero en el mundo tiene que continuar esto. Por eso es necesario una iglesia unida. Y por eso la oración de Cristo. Padre, le dijo, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Entiendes la dimensión de lo que te estoy hablando? Puede ser que tengamos algunas diferencias de carácter o de cultura. Allá en Honduras se come una comida diferente, típica a la de Costa Rica, por ejemplo. O amén, la mariscada de Honduras, los frijoles, arroz y frijoles de Costa Rica, las pupusas del Salvador, qué sé yo, diferente en esa cultura, pero la unidad de pensamiento de la iglesia tiene que ser diferente. Posiblemente un día no nos ponemos de acuerdo por qué comida, pero sí nos ponemos de acuerdo en glorificar a Dios. Que ese es el fundamento de la palabra. Entonces dice Pablo, yo te exhorto a andar de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Hermano amado, si nuestro propósito es manifestar la gloria de Dios y que Dios sea glorificado a través de nosotros, tiene que haber una manera particular de vivir nuestras vidas. Amén. No podemos ser cristianos y actuar como queremos o hacer lo que queremos. No sé si me estoy dando a entender. Nuestro llamado no es yo voy a hacer, yo quiero hacer. El andar en Cristo como es digno es nuestra respuesta a lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Ya no somos lo mismo. Ya Antonio no es el borracho aquel empedernido. Ya yo hoy he recibido un cambio. El Espíritu Santo está trabajando en mí. Amén, hermanos. Por eso el cristiano debe vivir vidas que reflejen una nueva identidad. Ya ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Amén, hermano. ¿Cuánto han recibido a Cristo en su corazón? Amén. Tú ya eres una nueva criatura, tienes una nueva identidad. Amén. Debemos de vivir entonces actuando como Cristo quiere que actuemos, viviendo una nueva identidad. Tú y yo, hermano, hemos sido llamados a algo glorioso, algo grande. Míralo así. Dignamente quiere Dios que andemos. Dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Fíjense cómo andábamos nosotros antes. Te voy a poner a un lado derecho como andábamos antes y como hoy quiere Dios que andemos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos de esa categoría nosotros. Amén, hermano. Ya no. Amén, hermano. Hoy caminamos dignamente. Somos dignos hijos de Dios. Amén. ¿No te parece que eso es maravilloso? ¿No le damos un aplauso al Señor por eso? Vivir dignamente, ya no como hijos
de desobediencia. Conforme dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo está lleno de hijos de desobediencia, pero nosotros no. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Mira qué poderoso. Pablo nos saca una radiografía de antes y ahora. ¿Qué piensas tú? ¿Ha hecho un cambio Dios en tu vida? Amén. Amén, hermano. Dígalo, amén. Dígalo fuerte. Pablo, hermanos, aquí en esa lectura está condenando la actitud de seguir caminos que no son los marcados por Cristo, caminos de este mundo, siguiendo, dice, los planes de nuestro enemigo Satanás, siguiendo, dice, las pasiones de nuestra carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y la mente. Pero ahora somos espirituales, hermano, amén. Ya no somos carnales, no nos dejamos llevar por las pasiones. Ese era el andar de Antonio. Así era yo antes. Ahora Antonio tiene un nuevo andar, un nuevo caminar. José, María, Juana, póngale tu nombre allí. Y ese nuevo caminar no me permite llevar a cabo las pasiones que hay adentro de mí. Tengo que controlarlas. Tu nuevo camino no consiste en seguir tus emociones, lo que tú quieres. Los chicharrones míos son los que más truenan. Así dicen, pero ya no. Tu nuevo camino, hermano, no consiste en seguir las costumbres del mundo. Ahora tú caminas de acuerdo a la vocación de tu llamado, dice Pablo. Amén. Qué poderoso. Ahora, sutilmente, disfrazadamente, dice Pablo, yo pues, prisionero del Señor. ¿No te llama la atención esa expresión? Él nos está exhortando a vivir de una manera digna del llamado. Ahora, ¿por qué Pablo está mencionando esto de prisionero de Cristo? Porque te voy a decir una cosa, amado hermano. Vivir dignamente tiene un alto precio. Vivir dignamente es pagar un precio. Amén. Hay un camino que no es tan fácil. No es el camino ancho, es el camino angosto que lleva a la vida eterna. A Pablo le costó la cárcel, hermano. A Pablo le costó que lo mandaran a matar. Su vida fue tremenda. Lo apedrearon 2 veces, lo dieron por muerto, lo rechazaban sus mismos paisanos. Tuvo que irse a los gentiles a predicarles. Por 13 años, de alguna manera, el diablo lo tuvo oprimido porque no desarrolló ministerio. Dios tuvo que usar a un hombre para que lo rescatara. Sí, hermano. Pablito, el que escribió 13 libros, 13 epístolas, pasó por pruebas difíciles, pruebas de identidad. Si él era el que mandaba apedrear a los cristianos, ¿cómo lo ves? Fue difícil. Él pagó un precio. Pero él dijo, ahora yo tengo una vocación. Ahora yo he entendido que tengo un llamado. Ahora yo ya no soy el perseguidor. Ahora soy el perseguido. Miren qué tremendo. Aleluya. Ahora, ya a veces nos cuesta encajar en el mundo, hermano. La otra vez fuimos a una boda y había música y parece que hasta trago y nos sentimos incómodos. Fuimos por cumplir un compromiso porque ya pues era un compromiso. Yo me sentí incómodo.
Estaban chupando y la orquesta todo mecate. Yo ya no encajé con esa gente. Yo no sé si tú encajas, pero yo no encajé. Yo me sentí incómodo. Allí llegaban a ofrecerme. Pero ya no somos de ese caminar. ¿Estás entendiendo, hermano? Ya no somos de este mundo. Vivimos en este mundo. Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Vive dignamente. Sí, puede que va a ser difícil. Puede que ya no te pueda llevar con algunos, pero ¿sabes qué? Háblales de Cristo mejor. Háblales de tu experiencia, de lo que eres ahora. Sí, pastor, pero hasta aún en mi casa se oponen. Mire, háblales de Cristo, ora por ellos. Porque ya tú eres diferente. Ya tienes un llamado y Dios es el que te lo ha dado. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Es Dios el que te lo da. Ahora, hay un carácter que debemos de desarrollar como cristianos. Y esa nos lo va a dar la unidad como miembros de este grupo poderoso del mundo. El otro día fuimos a comer un poquito. La pastora ya se estaba sintiendo mejor y la llevé a comer. Y en la salida del lugar estaba lleno de musulmanes. Y ustedes saben, los musulmanes andaban unidos. Y ese grupo, yo dije, wow, qué lindo que yo pudiera andar así con mis hermanos de la iglesia. ¿Me entiendes? Yo me sentí, wow, qué difícil es la unidad en la iglesia. Qué difícil a veces es ponernos de acuerdo. Ahora, ¿cuál podría ser el primer mandamiento para vivir dignamente? Como que te desafío a que tú me digas, ¿cuál crees que es el primer mandamiento para vivir dignamente? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? ¿Cuál crees que sería ese mandamiento? Leámoslo en Efesios 4:2. Ahí está, hermano. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Aleluya. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Wow, a mí me quebró esto. Me hizo, dije, no, hombre, yo ese mandamiento, quién sabe si lo he cumplido. Esa es la expresión del carácter cristiano, hermano. Amén. Necesario para mantener la unidad que Cristo quiere que tengamos. Padre, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. Gloria al Señor. Para Dios, para el Señor Jesucristo, la unidad es sumamente importante, porque la falta de unidad no glorifica a Dios. La desarmonía impide que Dios sea glorificado. ¿Me está oyendo, iglesia? Amén. Vivir en desarmonía es terrible. Diga conmigo, terrible. Sí, hermano. No ponerse de acuerdo es, ay, ay, ay. Wow. Ahora, Pablo nos da la pauta para vivir en unidad. Ahora, hay que entender una cosa, y quiero aclararla. Hay diferentes grupos, disque creyentes o cristianos en el mundo. Y es importante la doctrina. Yo lo quiero aclararte eso, porque puede ser que estemos unidos en doctrina, pero no nos pongamos de acuerdo en otras cosas. ¿Ok? Porque la armonía tiene que ver, es mejor un mal arreglo, dice alguien, que un buen pleito. Y ahí, en la iglesia necesitamos armonizar de tal manera que el Espíritu Santo gobierne nuestras decisiones. Amén.
Yo estoy de acuerdo con la doctrina de un solo Señor, de una sola fe, de un solo bautismo, de un solo cuerpo, de un solo espíritu, de una sola esperanza, de un solo Dios y Padre de todos. Amén, hermano, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que yo no estoy de acuerdo, lo que yo no puedo permitir, y te lo digo, hermano, tu pastor te está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, no puedo permitir que nos tratemos mal. Amén. Tener malas actitudes, ser groseros, atacarnos y demás cosas. Eso no va a ser posible que nos ayude a mantener la unidad. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿cómo yo logro la unidad si hay tanta diferencia? Si yo te dijera, no sé si lo he dicho, pero el miércoles le compartí a los hermanos, vente el miércoles, hermano, a los estudios. No sabes tú la riqueza de conocimiento que te estás perdiendo. Amén. Hay hermanos fieles que no fallan, pero hay algunos que no quieren seguir aprendiendo y es necesario. El aprendizaje, el conocimiento de la palabra te da vida, te salva, te limpia, qué sé yo. Yo les decía, ¿verdad?, que es importante el hecho, pues, de la doctrina, y decía muchas otras cosas, pero decía también que la unidad era importante y cuesta lograrla. Y la clave para la unidad, cuando existen diferencias, Jesús, allí en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, ya empieza a hablar de esas cuestiones, ahí en Mateo 7, del 3 al 5. Miren lo que dice el Señor: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y miren qué fuerte lo que dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. ¿Qué me está diciendo Jesús ahí? Antonio, cuando veas una falta en tu hermano, que Jesús lo llama una paja en el ojo de tu hermano, primero saca la viga de tu ojo. Ay, ay, ay. Como diciendo, no, si es una pajita chiquita, el tuyo es más grande. Entonces dice, podrás ver, al hacer eso, podrás ver con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo puedo entender mejor esto? ¿Cómo me ayuda a entender lo que hoy estoy estudiando con lo que dijo Jesús? Yo saqué mi opinión ahí. Nunca, hermano, llegaremos al final de la viga de nuestro propio ojo, y por lo tanto nunca llegaremos al punto en que confrontemos a nuestro hermano por la paja en su ojo. En otras palabras, ¿para qué? Alguien decía, tú señalas, un dedo va para adelante y 3 va para atrás. Amén. Amén, hermanos. Importante. Ahora, ¿por qué nunca vamos a llegar al punto en que confrontemos a nuestro hermano con la paja de su ojo? Seamos honestos, hermano. No es que todos tengamos una viga. La mayoría tenemos más de una viga en nuestros ojos. Y sacar una viga de tu propio ojo solo aclara la visión lo suficiente para ver las demás vigas. Así que vas a estar ocupado. Ya no vas a ver la paja de tu hermano. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, Jesús está diciendo
que si queremos librarnos del pecado del mundo, debemos de concentrarnos en nosotros mismos. Ya hay suficientes problemas en nuestra vida que necesitan ser corregidos para nosotros querer corregir a otros. En términos generales, porque sí existe la disciplina y existen una serie de aspectos que en la iglesia se pueden aplicar, pero en términos generales de relación a relación es importante saber que yo me debo de centrar y concentrar en mi vida. Amén, hermanos. Amén. Ahora, y esto es lo que Pablo está diciendo allí en el capítulo 2 del capítulo, perdón, en el capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Miren lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Yo creo que todos queremos vivir en unidad. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabes qué? El problema con la unidad no es que tu hermano piense o actúe mal. El problema con la unidad es nuestro propio corazón. Así que, si queremos caminar en unidad, vamos a tener cada uno de nosotros que examinar nuestro corazón. Amén. Saca primero tu viguita y mira si no hay otras vigas más. Y voy a tratar de hablarles, creo que tengo tiempo. ¿Cuántos están recibiendo la palabra en esta mañana? Amén. Normas bíblicas, hermanos. Creo que es bueno de vez en cuando, que un domingo, que haya una exhortación Amén. bonita, que tú la sientas y la recibas. Te voy a hablar de 7 puntos, a ver si me queda tiempo. Vamos a considerar esos puntos o 7 actitudes que hay que cultivar en nuestros corazones si queremos alcanzar la unidad. Y esto te sirve para tus hijos, para tu familia, para tu, qué sé yo, tu trabajo. Lograr la unidad, hermano amado, no es querer cambiar a otros, sino cambiarme a mí mismo. ¿Amén, hermanos? Amén. Para lograr la unidad, yo debo de trabajar en cultivar la unidad en mi propio corazón. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de la primera. Dice: con toda humildad. ¿Qué implica humildad, hermanos? Todos lo saben, no tengo que explicarte. Amén. A veces tenemos que hacernos más insignificantes que otros. Parece mentira, pero eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. No siempre, amados hermanos. Fíjate que, hablando del término de humildad, es un término que el cristianismo lo introdujo, quiero que sepas. En el mundo antiguo, una persona que se consideraba humilde era alguien despreciable. Lo asociaban con la esclavitud de ese tiempo. No había honor ni sumisión, solo el esclavo sujeto a su amo. Y en ese tiempo, si a alguien se le describía como humilde, se le consideraba que era un humano cobarde, un humano servil, un mendigo, alguien inferior. Pero Cristo y la iglesia y el evangelio no ven la humildad de esa manera. Aunque el mundo, yo creo que también la está viendo así. Quiero decirte lo siguiente: no siempre es un halago que te llamen humilde en un mundo donde hay intriga, donde hay egoísmo y donde hay búsqueda de beneficios personales. Ahora, una virtud que todos debemos de tener los cristianos es esta palabra, la humildad. Amén. Dice Filipenses, miren lo que Pablo nos
ilustra allí en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! Pastor, usted tiene que ser más humildito, sí, hermano. Sí, es cierto. Porque yo no tengo que venir a demostrarte que yo soy la autoridad. Jesucristo se hizo siervo y Él es el mejor ejemplo. El ejemplo supremo de humildad fue Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aunque Él era Dios, se despojó de todo. Aunque Él tenía el derecho de reinar, se hizo siervo. Aunque era inmortal, murió como un criminal en la cruz. Amén, hermano. Amén, amén. El que era exaltado fue despreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra. El que era enaltecido fue humillado. Él es nuestro ejemplo de humildad. Amén. Y Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que imitarlo. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo yo me veo en ese aspecto? ¿Soy alguien que soy digno de atención? ¿Soy yo acaso el sirviente de todos? ¿Soy alguien menos importante que los demás? ¿Me molesta que alguien no se dé cuenta de cuántas cosas y obras he hecho en la iglesia? La persona humilde no espera reconocimiento ni recompensa por sus acciones. Por eso, cultivar la humildad no es fácil. Porque queremos ser reconocidos o no, hermano. Amén. Tiene que ver con la autoestima. Pero cómo vivió Cristo, cómo fue humillado, vituperado. Su gente no le creía, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Él era el Hijo de Dios, pero la gente no creía. Este es el hijo del carpintero. Te pones en las sandalias de Jesús, hermano. Ahora, y Pablo, cuando va a hablar de ese carácter, de esa presencia del cristiano, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Hermano, ¿crees que va a haber unidad si faltan estas cosas? Te voy a decir que no importa toda la doctrina y el conocimiento que tengamos, que seamos estudiosos de la Biblia, si carecemos de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de tolerancia. Lo que dice la palabra. Amén. Porque ya cuando nos proponemos practicar, son otros 500 pesos. ¿Verdad? Esa es la realidad. Pero pastor, y entonces, no, bueno, hablemos a calzón quitado. Hablemos la realidad. Pero pongamos el espejo de lo que la palabra está diciendo. Y yo me voy a ir a presentar al espejo y me voy a ver cómo me veo en la Biblia, en mi manera de ser. Y ese es el punto. Y ahí tenemos nosotros la muestra, cómo estoy caminando yo, honrando el llamado de Dios. Amén. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados, aunque tú te hagas el disimulado, has sido llamado, y mientras no cumpla el llamado de Dios, ahí va a estar presente Él, recordándote. Sí, hermano. Amén. Amén. Yo tal vez ya no te lo recuerdo, porque ya me da pena,
porque hasta te molestas cuando te digo las cosas. Pero Cristo, el Espíritu Santo, Amén. diga conmigo, Ahora, mira esto, te lo voy a decir. Habrá quienes digan, pon atención, y hagan cosas que simplemente no son correctas ni bíblicas. Óyeme bien. Pero ante esas personas debemos de responder con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Ay, 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 pastor, cuente hasta 30, no 10. Puede ser que algunos hermanos en esta iglesia no saben lo que otros hermanos saben de la Biblia. Quizás no hayan estudiado las escrituras como otros lo han hecho. Quizás no sean tan inteligentes como otros. Quizás estén confundidos acerca de algunas enseñanzas. Puede que hayan adoptado algunas ideas que otros han enseñado, pero que no se encuentran en las escrituras. Algunos de ustedes simplemente no aceptarán algunos de los conceptos de las escrituras que yo les he enseñado. Ahora, ¿cómo yo debo de manejar esto? ¿Me debo de enojar? ¿Debo ser más enérgico y exigente? ¿Debo menospreciarlos? ¿Debo intimidarlos? ¿Debo hacer comentarios difamatorios sobre ustedes? ¿O sobre otros? No. Amén, hermanos. Amén. Cuando otros cristianos hablan, debemos recordar y aplicar, ¿qué dijimos? La humildad, la gentileza, la paciencia. Amén. Qué fuerte. Y Pablo te lo muestra. Vamos a hablar un poquito de la mansedumbre. Le encontré otra palabra que decía suavidad, gentileza. Ay, 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 sí. Dios a mí me está hablando bien fuerte. Esta palabra gentileza en griego proviene de una palabra que es praotes. Diga conmigo, praotes, que significa gentil o manso. Cuando yo pienso en alguien gentil o manso, puede ser que piense que es débil esa persona. Pero praotes no implica debilidad, escúchame esto, sino una gran fortaleza contenida. Imagínate un gigante gentil, un gigante con una gran fuerza bajo control. ¿Y qué te parece si yo, aunque no sea muy fuerte, agarro un bebé en mis brazos? Un recién nacido. Y yo me voy a sentir ante el bebé como un gigante poderoso, porque ese bebé no puede reaccionar ni defenderse. Amén. Pero yo siento su cuerpo frágil en mis manos, pero lo voy a sostener con delicadeza. Amén. Amén. Eso es la mansedumbre. Amén. Ahora, la raíz de praotes, es prous. Y esta palabra prous se usa para hablar de una bestia domesticada. Un perro violento, voy a hablar de un perro, que un león es peor, ¿no? Si no sé controlarlo, me muerde inmediatamente. Pero si esa bestia ha sido domesticada, al hablado del amo va a controlarse. Amén. Amén. Así es un hombre domesticado, podemos decirle, un hombre apacible. Es aquella persona que tiene todos sus instintos y pasiones bajo perfecto control. Amén. Amén.
¿Mm? Ahora, ninguno de nosotros por sí mismos es capaz de calificar en esa definición. ¿Ah? Pero miren lo que dice Mateo 11:29. ¿De quién está hablando ahí? Mateo 11:29. Habla de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Mire lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero otros ponen ahí: yo soy no soy manso ni soy menso, como dice. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, consideremos todo esto que he hablado de la mansedumbre o de la gentileza en conjunto. Entonces ya no nos imaginamos a una persona dócil, porque quiero decirte, hermano, que la palabra gentileza, uno tiende a pensar que cuando alguien es gentil, es complaciente, es apacible, es conformista, y no lo es. La gentileza es poder contenido, ferocidad controlada. Y esto significa que alguien que es gentil aún puede usar la fuerza y enfadarse profundamente cuando las circunstancias la requieren. ¿Se enojó alguna vez Jesús? Claro que sí, con mucha frecuencia. ¿Se recuerdan cuando expulsó en el templo a los mercaderes, a los que están haciendo business? Pero él lo pudo hacer. Hay que enojarse en el momento oportuno, con la moderación justa y por la razón correcta. Hay muchos que somos como fosforitos, que nos encienden rápidamente, nos enojamos con facilidad. Pero Efesios 4:26 nos recomienda, y que esta palabra sea para aquellos pues que son fosforitos: airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen, porque puede ser pecado el enojo. Qué tremendo. Entonces, gentil, hermano, no significa enojarse nunca, porque hay momentos para enojarse, y si eres gentil y si eres praotes, sabrás cuándo enojarte, cómo enojarte y qué hacer cuando te enojes. Primero, humilde. Segundo, manso, gentil. Y hoy quiero hablar de paciente. Tremendo, ¿verdad? Una lección para todos esta mañana. Paciente, la palabra aquí es macrotumia, que se traduce como paciencia. ¿Han oído hablar de los explosivos ustedes con mecha corta y mecha larga? Hay personas que tienen mecha corta. La mecha larga no significa falta de poder, porque la dinamita no es algo que carece de poder. La dinamita tiene la capacidad de destruir, de aniquilar. Pero un cartucho de dinamita con una mecha larga tarda en explotar. Contemos hasta 10, si no nos alcanza hasta 15, a 20, quizás hasta 25. Y ese poder contenido, igual que a la dinamita, ese poder es el que tiene Cristo, hermano. Allí en Efesios nos habla de eso.
tengamos una mecha larga. Esto significa que hay que desarrollar la paciencia. Y si tú le pides paciencia a Dios, te va a mandar pruebas. Porque así trabaja Dios. No te va a mandar la dosis de paciencia, que seas paciente. Dinamita mecha larga, no. Ahora, hay gente que te provoca y sabe que tú eres mecha corta. Que espera una reacción en ti. Que intentan hacerte estallar en ira. Pero si eres paciente y tienes macrotumia, vas a demostrar autocontrol. Pues dicho de otra manera, no reacciones precipitadamente. Mantén la calma cuando te provoquen. ¿Ven? Y quizás si te hicieron algo, tú tienes el poder para vengarte, pero no lo haces. Porque posees un espíritu que te ayuda para no tomar represalias. Amén. Amén. Y voy a entrar al término de sopórtense unos a otros. ¿Crees que tú me puedes soportar a mí, hermano? Sopórtense unos a otros. Esto significa tolerar las imperfecciones de los demás. Si tú eres líder, van a haber gente que te va a dar problemas, pero tú vas a soportar en amor. Vas a tolerar las imperfecciones de tu hermano. Amén, hermanos. Bien difícil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Porque Pablo dice, sopórtense unos a otros con amor. ¿Qué cantidad de amor tenemos? ¿Está la botella llena de amor? ¿O necesitamos amor? Okay. Ahora, tú a tus hijos le toleras las imperfecciones. Te controlas un poco. Y tú dices, no, es que mi hijo está madurando. Es que él está aprendiendo. Por eso yo lo soporto con amor. Aplícala a tus hermanos iguales. Es fácil. Si ya lo haces con tus hijos. Porque esto de tolerarnos unos a otros implica, hermanos amados, aceptar que nadie es perfecto, que los hermanos pueden fallar y que por eso yo decido no quejarme, sino que voy a mostrar amabilidad, perdón. Sí, porque a veces te pueden sacar de tus casillas, pero tú vas a tolerar. Ahora, el hecho de soportar no es ignorar el pecado, hermano, sino corregir con mansedumbre y amor, buscando el bienestar espiritual del otro. Porque si tú ya estás como un encargado, un servidor, ya has madurado. Y esa madurez la tienes que mostrar ante aquellos inmaduros. Parece mentira. Porque Cristo nos da esa muestra. Cristo perdonó. Por eso nosotros debemos de ser capacitados para ayudar a otros a llevar las dificultades emocionales, las dificultades físicas, las dificultades espirituales, para convertirnos a alguien con quien los demás quieran convivir. Porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando tú lastimas a alguien, estás lastimando al cuerpo. Todo el cuerpo se resiente. Amén, hermanos. Valoremos a los demás a pesar de las diferencias de personalidad o de madurez. Te animo, te exhorto, tú que sirves, tú que estás en liderazgo, a hacer eso. Es parte de lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Está la palabra en amor, dice.
¿Has oído hablar del amor ágape? El amor incondicional, el amor de Corintios 13. Ese es el amor que debe de prevalecer en la iglesia. Y ese es el amor que Dios tiene. Es el tipo de amor que llevó a Cristo a la cruz por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Amén. Y te voy a decir algo, amado hermano. Si nosotros amamos a alguien con amor ágape, significa que nada de lo que haga nos hará buscar otra cosa que su mayor bien. Aunque nos insulten, aunque nos hieran, nunca sentiremos más que bondad hacia ellos. ¿No es cierto, hermano? Eso es lo que el Señor quiere y es lo que yo te animo a que lo practiques. Es la capacidad de amar a quienes no son dignos de amor, de amar a quienes nos odian y de amar a quienes no desean nuestro amor. Recibe la palabra en esta mañana. Amén. Y el último punto, la unidad del Espíritu. No, el penúltimo es la unidad del Espíritu. Esforcémonos, hermano, en tener unidad en el Espíritu. Hagamos lo posible de, aún con situaciones diferentes o adversas, vivir y venir a la iglesia con entusiasmo, servirle al Señor con ahínco, con diligencia. Yo sé que a veces el trabajo, la familia, venimos cargados, oprimidos, enfermos, pero el Señor quiere que estemos en unidad del Espíritu. Amén. Que nos esforcemos por cumplir lo que Él quiere, la unidad de la iglesia. Amén. ¿Se recuerdan que en Roma habían gladiadores que iban y peleaban por su vida en cada participación allá en Roma? Famosos los gladiadores. En el Coliseo se llenaba la gente para ver que se mataran entre ellos. Y el que era el líder, sabiendo que tenían que ir a pelear, les daba una palabra, les decía: haz todo lo posible por sobrevivir hoy. Aleluya. Nuestras vidas a veces pueden ser como esos gladiadores. Nos exponemos a la muerte, tal vez no la muerte física, pero sí la muerte espiritual. Una iglesia desunida es una iglesia que puede ser muerta. Amén. Yo te animo y te exhorto a vivir en la unidad del Espíritu. Ahora, esta palabra, la unidad del Espíritu, significa que todos somos uno en el Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo Espíritu. ¿Amén, hermanos? Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. Él mora en nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, Él viene y te sella y vive en ti. Por eso, cuando estamos divididos, es como si intentáramos dividir a Dios. Pero Dios no puede dividirse. Así que la división es contraria a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y por último, el vínculo de la paz. El shalom de Dios. Allá en Israel ahorita esa palabra no está muy fácil de pronunciarla. Están cayendo misiles casi todos los días. Hay mucha destrucción. Las noticias a veces no llegan completas. Pero allá se ha complicado la guerra en Irán y Israel, allá en el Medio Oriente. Está complicadísima, hermano. Ya se están destruyendo lugares que no deberían de destruirse. No hay paz, no hay el shalom ahí. Pero miren lo que Dios quiere de nosotros. Solo cuando la paz de Dios reina en nuestros corazones, podemos construir la unidad que tan anhelada tiene el mundo. Hoy se habla de unidad, se habla de paz. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice: y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y dice, sed agradecidos. Si somos sabios, si somos entendidos, mostremos estas cualidades, estas características. Pero si tenemos celos, dice Santiago, celos amargos, ahí en Santiago 3, del 13 al 18. Contención en vuestro corazón, dice. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y está hablando Santiago de esto mismo, ¿verdad? La paz, el vínculo por la paz. Qué importante es todas estas características, y yo sé que tú has guardado en tu corazón todo esto que te estoy enseñando. Amén. Las 7 actitudes, que todo cristiano maduro debe mostrar cada vez que se encuentre en un conflicto. Amén. Siempre dando el paso de examinar nuestro corazón. Y hoy yo voy a hacer un llamado a eso, a que examinemos nuestro corazón. Estas 7 actitudes que debe tener el cristiano no son nada fáciles, hermano. Qué difícil es cuando estamos en conflicto con alguien, y qué difícil es mostrar humildad, mostrar mansedumbre, mostrar paciencia, mostrar amor, mostrar unidad y paz. Pero te recuerdo que no olvides lo que tienes en Cristo, porque Cristo ya te ha dado algo. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esto es una gran verdad. Aprópiate de la palabra, hermano. Amén. Él ya nos bendijo, Él ya nos dio todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, dice la palabra. Amén. Y te voy a decir algo, amado hermano, Dios nunca te va a pedir que hagas algo sin contar lo que Él ha hecho por ti. Y te quiero dar un ejemplo. Dios nunca te va a pedir que des algo si antes Él no te ha dado. Amén. Cuando vienes aquí, te recibiste tu cheque y el Señor te pide algo, pero ya te dio. ¿Y qué harías tú si, por ejemplo, Dios te pide que dones, vamos a ver, que dones $500 pro templo? Y te dice, tienes que donar $500. Señor, pero eso es imposible. Yo no tengo ese dinero. Pero te dice Dios, pero ¿y si te dijera que un millonario te depositó en tu cuenta $20,000 con la condición que hicieras esa ofrenda? ¿Todavía lo vas a hacer? Amén. Claro, Señor, me van a quedar $19,500. Es un poquito, pero tú ya me lo diste todo. Dios es así. Dios nos ha dado las bendiciones. Amén. Dios nos ha dado la sabiduría para aplicar todo lo que Él nos manda que hagamos, hermano. Amén. 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 Dios siempre te va a decir qué tienes que hacer, y cuando te mande es porque Él es, o te da la provisión o te da la sabiduría para actuar. Amén. Amén. A veces vamos a ser un poco desconfiados con Dios. Y en el capítulo 4 de Efesios, allí en el versículo 2, es difícil lo que Dios nos pide. Pero más si nosotros nos pide Dios que examinemos nuestra actitud. Parece difícil, pero ya Dios nos ha dicho que nosotros tenemos el poder de Dios para hacer aquello que de otra manera no lo podríamos hacer.
Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por mi propia cuenta, Señor, porque si fuera yo en mi carne, yo no haría nada. Yo soy altivo, yo soy orgulloso, yo soy aquí, pero en ti, Señor, yo sé que tú me das el poder para poder actuar como tú me pides que haga. Quizás no seamos capaces de ser humildes. Quizás va a ser difícil que seamos amables. Muy pocas veces vamos a ser pacientes con las personas. Sí, por nuestra cuenta va a ser difícil amar a aquella persona que me saca de mis casillas o estar en paz con aquellos hermanos conflictivos. Pero yo declaro en este mediodía que con el poder del Espíritu Santo en nosotros podemos hacer lo que de otra manera sería imposible. Pónganse de pie, amados hermanos. A lo mejor tú tienes problemas